Vamos a leer en el capítulo 2, vamos a leer del versículo 12 hasta el versículo 36. Acompáñame entonces allí, en tu lugar. Dice si a alguien le falta Biblia, tenemos Biblias para prestar. Puedes levantar tu mano nada más y ahí te pueden prestar una Biblia si no traes. ¿Okay? Te recomiendo que traigas Biblia siempre que vengas a la iglesia. Y también que traigas un cuaderno para que anotes las citas, para que anotes lo que el Señor te habla de manera particular. Es una buena práctica, así de que ahí está el consejo. Verso 12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacen cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo de sus malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Jehová. Si peca el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciera sobre mi altar y quemara incienso y llevara efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué han hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándose de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiera quedado en tu casa
vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Amén. Esta porción que vamos a leer es una palabra dura, pero vamos a ver que en esto podemos ver incluso la misericordia de Dios. Y es la historia de la familia de Elí. Si tú recuerdas, desde el capítulo 1 arrancamos viendo la familia de Elcana, la familia de Ana, y el enfoque fue en la oración de esta mujer, cómo Dios responde a esta oración, cómo esta mujer adora a Dios en respuesta y cómo esta mujer hace un voto de entregar a ese hijo por el que estuvo orando tanto tiempo, llorando, y cómo lo cumple y entrega a su hijo y lo deja para que sirva al Señor por todos los días mientras él viva. Y ahora el enfoque se centra en la familia del sacerdote, de Elí. Ahora, dice allí que una de las cosas que vemos, cuando tú ves el cántico de Ana, ve al capítulo 2 al inicio, si tú recuerdas, así comienza con un canto de adoración. Y vemos allí que hay un canto en el verso 3, donde Ana habla contra los arrogantes. Dice: no multipliquen palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de su boca. Luego dice el verso 4: los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Y si brincas al verso 9, dice allí: él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Y el canto de Ana lo vimos la semana pasada, cómo nos muestra un Dios que siempre busca estar a favor de aquellos quebrantados, de aquellos débiles, de aquellos que no tienen recursos, y dice que va contra los arrogantes y contra los impíos. Y sabemos que en la historia de Israel, el pueblo de Israel sufrió continuamente el asedio de los impíos, de pueblos que estaban cerca de Israel, que buscaban su destrucción, de pueblos que siempre, como Amalek, como vimos en Esther, que buscaron destruirlo desde que pasaron por el desierto. Y eso es normal. Incluso en nuestros días es normal que veamos que la mayoría de las personas son hostiles al Evangelio. Hemos dicho que son hostiles, no significa que sean violentos, pero la mayoría de las personas no están a favor del Evangelio, no están a favor de Jesucristo, no están a favor de la santidad. Pero eso no es extraño. El Señor dijo que así sería. Lo triste y lo que vemos aquí es que ¿qué sucede cuando los impíos están entre aquellos que son llamados a guiar espiritualmente al pueblo de Israel? Y eso es lo que vamos a ver aquí. No está hablando de enemigos fuera de Israel, está hablando de la gente, de los mismos líderes que el Señor había puesto para conducir al pueblo a la santidad. Ahora, este es un asunto triste. Sin embargo, sabemos que en la época en que Samuel vivió era una época de oscuridad, es la época de los jueces. Si tú no estabas al tanto, se te había olvidado, estamos hablando que Samuel es el último de los jueces, y en el libro de los jueces, en el capítulo 17, en el verso 6, nos dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. La traducción básicamente dice: cada quien hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos, según su propio criterio, dice la NTV. El tiempo de los jueces era un tiempo de oscuridad porque cada quien vivía como le parecía, muy similar a lo que sucede el día de hoy, donde todos luchan en la actualidad por su individualidad, por sus libertades y por sus derechos. Cada quien vive según le parece. Y es muy interesante porque este era el lema del libro de Jueces. Si tú vas al último capítulo, el capítulo 21 del libro de Jueces, y te vas al último versículo del libro, termina exactamente de la misma manera. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ese sería el resumen del libro de Jueces.
gente viviendo como le daba la gana. Pero como decíamos ahorita, este pensamiento, esta forma de ver la vida, esta manera de conducirse, se había filtrado en el sacerdocio. Y era un tiempo oscuro para la gente que estaba viviendo en Silo. Era un tiempo oscuro para todo el pueblo de Israel, porque la ciudad, el lugar donde la gente subía a adorar, estaba bajo el mando, bajo la dirección de hombres impíos que se habían apartado de Dios. Y quiero que te des cuenta de algo. Así comienza, de hecho, la descripción de los hijos de Elí. Es curioso, porque si tú recuerdas, cuando Elí ve a Ana orando, en el versículo, ve al capítulo 1, por favor. Dice el verso 12 que mientras Ana oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y en el versículo 15, Ana le responde: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Verso 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía. No tengas a tu sierva por una mujer impía. La ironía de esta es que en el versículo 12 comienza diciéndonos que los hijos de Elí eran hombres impíos. Elí estaba ocupado juzgando a otras personas, mientras sus hijos, mientras estos hombres que estaban sirviendo a Dios eran hombres impíos. De hecho, la frase que usa en el original para decir que eran hombres impíos era hijos de Belial, literalmente. Si tú tienes un diccionario o tienes la eSword, ahí puedes ver, les llaman, eran hijos de Belial. Eran hombres impíos. No solamente eran impíos, no solamente eran malvados. Dice en el verso 12, la segunda parte, no tenían conocimiento de Jehová. Básicamente, no tenían ningún respeto porque no tenían una relación con Él, porque no conocían a Dios, porque no honraban a Dios. Y eran los sacerdotes. Así de que lo que vemos aquí es que estas personas que están a cargo del sacerdocio son hombres que no conocen a Dios, son hombres impíos en medio de una época oscura para el pueblo de Israel, y pareciera que Dios o se ha olvidado del pueblo, o Dios no ha visto lo que está pasando, o simplemente los ha dejado solos. Pero a través de esta porción nos vamos a dar cuenta que, como en el libro de Esther hemos visto, Dios trabaja de manera silenciosa. Dios no siempre trabaja con los truenos, con los terremotos, con los relámpagos. Dios también trabaja de manera silenciosa, sin mucho ruido, pero no se olvida de su pueblo. Y lo que vamos a ver aquí es como, a pesar de esta oscuridad que se ve, Dios está trabajando silenciosamente, y vamos a ver estos destellos de esperanza que nos deja en el texto. Y eso es algo bien interesante que vamos a ver, cómo tú y yo tenemos que estar poniendo tanta atención cuando leemos la Biblia, porque si no pasamos por alto lo que Dios nos quiere decir. Y quiero que nos enfoquemos primero que nada en este desastre que tenían los hijos de Elí, y vemos estos pecados que tenían como costumbre. Dice el verso 13, era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne y traía en su mano un garfio de 3 dientes. Dice que era su costumbre, no era algo que Dios hubiera ordenado. Dios a los sacerdotes les había dado una porción particular del sacrificio. Ellos no podían tomar cualquier parte. Dios les había dicho cuál era la parte que estaba destinada para ellos. Lo puedes ver en Levítico 7, Levítico 7, 28. Se nos habla de la porción especial para ellos. Dice Levítico 7, 28. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel cuando presentes una ofrenda de paz al Señor. Lleva una parte como ofrenda al Señor,
Preséntala al Señor con tus propias manos como una ofrenda especial para Él. Lleva la grasa del animal junto con el pecho y levanta el pecho como una ofrenda especial al Señor. Luego el sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho le pertenecerá a Aarón y sus descendientes. ¿Ok? Allí había una porción que le daban, era el pecho y el muslo derecho. Eso es lo que le tocaba al sacerdote. Pero dice aquí que la costumbre de estos sacerdotes es que cuando ya estaban cocinando la porción, las familias, llegaban ellos con un gancho y decían, no, pasaban a la catapixia, ¿no? Metían nomás el gancho y lo que salía, esto es para Miguelito. Decía, y esa es la costumbre que tenían. Dice allí que así lo hacían con cada persona que iba a adorar. Dice el verso 14, hacían con todo israelita que venía a Silo. Cada vez que alguien subía a adorar, el otro estaba atrás de la esquina con su gancho ¿no? Con su garfio de 3 ganchos, y entonces iba y metía la olla y sacaba, y lo que sacara era para él. Pero no era lo único que hacían, sino que el verso 15 nos dice también que antes de quemar la grosura, ya vimos allí que la grosura era, primero se ponía la grosura, y eso, nomás de imaginármelo, ha de haber olido como cuando sales en la noche de miércoles aquí y están los del chambarete asando carne. Dice que ponían la grosura sobre el altar y esa era la ofrenda al Señor. Algo muy gráfico, algo que podían oler y ellos podían ver el humo como subía. Era una manera visual que el Señor había puesto para ofrendarle, para llevar un sacrificio a Él. Y después dice que se le daba su parte a los sacerdotes, pero estos sacerdotes, dice que en el versículo 15, antes de quemar la grosura, mandaban a su criado y le decían al que sacrificaba, da carne para asar, para el sacerdote, porque no quiere carne cocida, quiere la carne cruda. Y dice el verso 16, y si el hombre le respondía, quemen primero la grosura y después toma todo lo que quieras, él decía, dámela ahora o te la quito. No solamente tomaban de las ollas, sino que pues de la olla era cocido y dicen, queremos carne para asar y queremos buenos cortes. Déjame agarrar antes de que le ofrezcas al Señor. ¿Sí captas eso? Parece algo trivial, pero era decir, antes que Dios, yo quiero agarrar y luego le das a Dios. Y entonces, si la gente le decía, no, mira, dame chance, primero quema la grosura, como lo estableció Moisés, ellos decían, ¿me la das o te la quito? Y entonces, dice allí el verso 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. No solamente tomaban entonces de la parte de las familias cuando estaban ya cocinando, sino que tomaban partes que no le correspondían y además tomaban de lo que iba a ser ofrecido al Señor antes de ofrecérselo a Él, ellos tomaban para sí. Pero eso no era todo. Esto era en cuanto a su servicio, era un servicio corrupto. Y no olvides algo, son los líderes espirituales. Si vas al versículo 22, dice que Elí era viejo, pero tenía buen oído todavía. Y dice que oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. De esas mujeres puedes ver en Éxodo 38:8 cómo hablan de poner los espejos y son las mujeres que estaban a la entrada. Y dice que estos hombres, en lugar de estar ministrando y orando por el pecado del pueblo, estaban cometiendo pecado en el lugar de oración y de adoración. En el mismo tabernáculo se llevaban a las mujeres y dice que dormían con ellas allí. Así de que no solamente era un problema en el servicio a Dios, había un problema de inmoralidad, un problema de pecado. Ahora, la raíz de los pecados era la misma. Lo que nos dice el versículo 12, eran impíos y no tenían conocimiento de Dios. Así de que no es raro el fruto que estaban viendo en el pueblo cuando veían la raíz del problema.
Estos hombres literalmente no conocían a Dios. Ahora, ¿no es una tragedia eso? Que los líderes espirituales, que de ellos se diga que no conocen a Dios, que son hombres impíos. Y sin embargo, sigue pasando el día de hoy también. Y lo que vemos aquí, en medio de este desastre moral, es que pudiéramos pensar, ahora sí que el pueblo está frito, ¿no? Si estos son los líderes religiosos, ¿qué puedes esperar del pueblo? Si esta es la manera en que estos hombres están conduciendo al pueblo, ¿qué puedes esperar de los demás? Y sin embargo, en medio de este desastre que vemos aquí, Dios nos deja pistas en el libro de Samuel. Y es donde quiero insistir en la importancia de que leas cuidadosamente la palabra de Dios. Y esa es la razón por la cual ponemos tanto énfasis tú y yo, porque yo pudiera hablarte de que no seas como los hijos de Elí. Y sería algo cierto, no debe de ser como los hijos de Elí. Pero no es eso lo que Dios quiere que tú y yo veamos aquí. Eso es solamente, ahora sí que de refilón vamos a aprender algo de ellos. Pero el énfasis es en cómo Dios estaba trabajando en medio de esa aparente oscuridad, aparente desastre. Dios nos da esos chispazos de lo que Él estaba haciendo. Y quiero que veas cómo lo escribe el autor, porque antes de entrar a los hijos de Elí, vamos a ver estos contrastes. Quiero que veas primero el versículo 11. Dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá. Y el niño, ¿qué hacía el niño? Ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. El versículo 11 nos deja a un niño que fue y se entregó como de 3 años aproximadamente, para que sirviera toda su vida en el templo. Y este niño en el versículo 11 lo dejamos sirviendo al Señor. Y no es coincidencia, el versículo 12 hace inmediatamente un contraste. Los hijos de Elí, ¿cómo eran? Impíos y no conocían a Dios. Y luego nos muestra el pecado de los hijos de Elí desde el verso 12 hasta el versículo 17. Y nos dice el verso 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Pero mira el verso 18, y el joven Samuel, ¿qué hacía? Ministraba, lo mismo que en el versículo 11, ministraba. Mientras los hijos del sacerdote andaban de inmorales, andaban robando la ofrenda, en el verso 18 él ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Ahora, si te vas al versículo 21, al final del versículo 21 dice, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Verso 22, pero él era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían en todo Israel. Y habla de la inmoralidad de sus hijos. Ahora, si te vas al versículo 26, dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y luego a partir del verso 27 viene la palabra de Dios de juicio para la familia de Elí hasta el versículo 36. Y mira cómo inicia el capítulo 3. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí. ¿Qué significa esto? Que cada episodio, si tú te fijas, del pecado de los hijos de Elí está precedido y termina con Samuel sirviendo al Señor. Y lo que Dios quiere que tú y yo veamos es que en medio de este caos moral, Él estaba preparando a alguien que tomaría el lugar. Estaba preparando el reemplazo de estos hombres impíos. Y lo estaba haciendo en silencio, lo estaba haciendo sin mucha campaña, sin mucho ruido, con un niño. Dios estaba preparando a este niño para que viniera y tomara el lugar de Ofni y de Finés. Y esto básicamente nos habla de la provisión de Dios, de cómo Dios está trabajando tras bambalinas. Y ¿se acuerdan? Lo hemos estado viendo en el libro de Esther. A veces pensamos que Dios solamente
cuando se hacen cosas grandes, escandalosas, cuando hay terremoto, truenos, una voz del cielo, es que Él trabaja. Pero en realidad es que la mayoría de las veces Dios trabaja tras bambalinas y en silencio. Y muchas veces por eso tú y yo pensamos que Dios no está haciendo nada. Muchas veces por eso tú y yo pensamos que tenemos que correr a alguien más, porque pareciera que Dios no está presente. Pero vez tras vez hemos estado viendo que Dios trabaja en silencio, tras bambalinas, y a través de su palabra podemos ver esas pistas de que Él siempre está trabajando, hasta el día de hoy. Si te fijas en el capítulo 2, del verso 12 hasta el final del capítulo 2, son los hijos de Elí los que dominan el tema. Son sobre ellos que está el enfoque de lo que están haciendo y todo lo que esto implica. Pero lo que vamos a ver otra vez es la evidencia de la bondad de Dios en medio de este caos moral. ¿Cómo? Mira, ve el verso 19. Desde el 18, perdón. Dice el verso 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. De hecho, si tú ves el resto de las versiones, la palabra no es joven, sigue siendo niño. A lo largo de las menciones que se hagan, se menciona como joven en Reina Valera, pero la palabra que se usa en realidad es niño. Y dice allí que el niño seguía sirviendo al Señor y lo hacía con un efod de lino. Era esa batita que estaba como sacerdote. A él le tenían una a la medida. Y dice allí que en el verso 19 le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Imagínate, hablábamos la semana pasada de lo difícil que debe haber sido para ellos a los 3 años dejar a su hijo allí y verlo solamente una vez al año, cada vez que subían a la ciudad de Silo a ofrecer sacrificio. Y dice que cada año su mamá le preparaba un abriguito. Elcana, ¿cuánto medirá ahora Samuelito? No sé, ponle 2 centímetros más porque se quedó pochi, ¿no? Con el que llevaste la otra vez. Entonces tenían que calcular ahí qué tan grande la bata, qué tan grande el abrigo para dejárselo, porque era un año con la misma bata. Y dice que su madre se la hacía cada año y dice que cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio se la llevaba. El verso 20 nos dice que Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Ahora yo quiero que veas el contraste entre estas 2 familias. La familia de Elí, el sacerdote, y la familia de Elcana y Ana, su esposa. Porque eso es lo que estamos viendo aquí, un contraste en estas 2 familias también. Dice que cuando ellos suben, después de haber dejado a Samuel, dice que suben después y el sacerdote Elí bendice a la familia, bendijo a Elcana y bendijo a su mujer, dice el verso 20, y le dijo: que Dios te dé hijos en lugar de aquel que le pediste a Jehová. Y dice que cuando regresan a su casa, dio a luz a 5 hijos, 3 niños y 2 niñas. Y eso es solamente bendición de Dios. Vemos cómo ella entregó lo que había pedido a Dios, lo vimos la semana pasada, y cómo Dios la recompensa, cómo Dios le regresa 5 hijos a cambio de aquel que había entregado. Y lo que quiero que veas es, por un lado, en el versículo 19, el amor de madre que esta mujer Ana manifestaba cada año al hacerle su batita, al estar preparándole su ropa. Ella se lo hacía. No se lo llevaba de Liverpool, no se la compraban. No, ella le preparaba su ropa cada año y subía. Y el contraste está entre esta mujer con este amor manifestado hacia su hijo y el dolor de un padre en el verso 22. Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión.
Imagínate, siendo él ya mayor, no sabemos cuántos años tenía, pero lo que escuchaba de sus hijos no era de su fidelidad en el servicio. Lo que escuchaba de sus hijos no era del favor de Dios para con ellos. Escuchaba de cómo robaban a la gente, escuchaba de cómo cometían actos inmorales en el templo. Siendo él mayor y siendo sacerdote, imagínate el dolor de su corazón. La segunda cosa que ves aquí es cómo Elí bendice a Elcana y a Ana. A esta familia la bendice, mientras que a sus hijos tiene que regañarlos en el verso 23, del 23 al 25, los reprende, les dice, escucho lo que están haciendo mal, no es bueno lo que están haciendo, y si ustedes ofenden a un hombre, pues hay alguien que interceda por ustedes, pero si ustedes están ofendiendo a Dios, ¿quién va a cuidar de ustedes? Y él está regañando a sus hijos. En el verso 21 vemos la provisión de Dios, que es vida. En el verso 21 a Ana dice que el Señor la visita y le concede 3 hijos y 2 hijas, mientras que vemos el propósito de Dios para con los hijos de Elí en el verso 25, y dice la segunda parte al final, porque Jehová había resuelto ¿qué cosa? Que murieran. Para una familia era vida y para otra era muerte. Y por último, en ambos casos, a medida que se menciona, tanto en el verso 21 como en el verso 26, vemos la característica de Samuel. Samuel crecía. Samuel crecía. Dios estaba trabajando en la vida de Samuel. Y sabes, es por eso que enfatizamos también lo del discipulado. Porque tú y yo no podemos hablar de salvación. No podemos decir que somos salvos en Cristo cuando no estamos siguiendo y obedeciendo a Cristo. No podemos desligar la salvación del discipulado. Nuestro interés primario no es que mucha gente escuche el evangelio y asista a la iglesia. Nuestro anhelo, porque es el anhelo del Señor, es que crezcamos cada uno de nosotros como discípulos. Es lo que habla Efesios 4. Efesios 4 del 11 en adelante nos habla de que Dios ha dado regalos a la iglesia para que toda la iglesia crezca, para que todos unidos por el amor, bien dice concertados, podamos crecer en todo. Dios no llama a crecer a algunos y a otros no. Dios llama a crecer a todo aquel que se dice discípulo. Dios llama a que todos los que somos hijos crezcamos. Y lo que vemos aquí es que Samuel crecía delante del Señor. Ahora, cuando vemos esto, en medio de esta situación, tenemos que ver que aún en esas situaciones Dios manifiesta su bondad y su fidelidad. Gracia para una familia, pero también muestra su justicia. Y en el caso de los hijos de Elí, Dios no podía permitir que los hijos de Elí siguieran sirviendo allí. Porque los hijos de Elí estaban dañando al pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, tenemos que ver no solamente las evidencias de la bondad de Dios, sino que también tenemos que ver el peligro del juicio de Dios en nuestra vida. Dice allí en el versículo 22, Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacen cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo sus malos procederes. Y les dice: no, hijos míos, porque no es buena la fama la que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo de Jehová. Y ese es el problema. No solamente estaban pecando ellos estaban haciendo pecar al pueblo de Israel. El miércoles, mientras veíamos a Esther, veíamos esta batalla añeja entre los amalecitas y el pueblo de Israel, representados en Amán, el agageo, y en Mardoqueo, de la descendencia de Cis. Y lo que decíamos es que en ese entonces el pueblo de Israel estaba amenazado por una persona que no debería de existir. Estaba allí Amán, que era amalecita, que Dios había ordenado al rey Saúl
hijo de Cis, que destruyera del todo. Y Saúl no obedeció a Dios. Y lo que decíamos el miércoles es que la desobediencia a Dios tiene consecuencias, más allá de ti mismo. Tiene ramificaciones que alcanzan a tu familia, a la gente que te conoce, a los que están cerca de ti y a la iglesia. Y el pecado y la desobediencia de los hijos de Elí no paraba con ellos, y Dios lo sabía. Y Dios iba a tomar acción porque su pueblo estaba amenazado. Así como lo hizo en el tiempo de Esther, cuando su pueblo estaba amenazado, Dios también lo hizo en el tiempo de Elí y de sus hijos, cuando ellos estaban amenazando a su pueblo. Así de que Elí trata de advertir a sus hijos cuando les dice en el verso 25: si peca el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno peca contra Jehová, ¿quién rogará por él? Si ustedes deliberadamente están ofendiendo a Dios, ¿quién los va a poder rescatar? Y ese es el problema. De hecho, un comentarista, traigo una cita, dijo: Ofni y Finés experimentaron el destino de los hombres que pecan deliberadamente contra la luz, que aman tanto sus deseos que nada los inducirá a luchar contra ellos. Estaban tan endurecidos que el arrepentimiento se hizo imposible y era necesario que sufrieran la retribución total de su maldad. Cuando tú lees el Evangelio de Juan y cuando tú lees la manera en que Dios manifiesta su amor por los hombres, por todo el mundo, en Juan 3:16, si me acompañas para allá, vas a ver el contraste que existe entre la manifestación del amor de Dios y el rechazo natural en la mayoría de los hombres. Dice el verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19, y es lo que quiero que veas. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y ese es el problema. Y en el tiempo de estos sacerdotes, ellos habían llegado a tal punto de endurecimiento que las advertencias de su padre ya no hacían efecto. Y de hecho dice allí, cuando regresas al versículo 25, dice al final: pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Lo más seguro para el pueblo de Israel era que esos hombres ya no estuvieran ministrando allí. Y es algo que vas a ver que sucede como el Señor se lo anuncia a Elí. Ellos no escucharon a su padre y Dios dice: hay que quitarlo del sacerdocio. Ahora, su padre pudo haberlo hecho y lo vamos a ver ahorita más adelante, pero si tú vas a Hebreos 10, es un recordatorio de esta verdad que es difícil de asimilar, porque muchas veces tenemos una idea de Dios muy personal que no es bíblica, donde decimos: no, Dios tiene que aguantarse. ¿Cómo va a ser algo Dios? Yo no creo en un Dios así. Pero dice en Hebreos 10, el verso 26: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merece el que pisotee la sangre del Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu Santo? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y estos hombres estaban allí
sin hacer caso a su padre, y vemos la misericordia de Dios nuevamente cuando Dios interviene y lo hace a través de su palabra. De repente, de la nada, no sabemos quién ni de dónde, dice el versículo 27, y vino un varón de Dios a Elí. ¿Quién es? No lo sabemos. ¿De dónde venía? No lo sabemos. Pero dice que este hombre va a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciera sobre mi altar y quemara incienso y llevara efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué han hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándose de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en pocos. Dios interviene por medio de su palabra. Llega este hombre y le da un mensaje. Y en ese mensaje lo primero que hace es mostrarle la gracia que le había dado el Señor a él y su familia. En el verso 27 y 28 le recuerda cómo Dios lo había escogido. Si tú recuerdas, cuando estaban en Egipto, Dios tomó a Aarón como el sacerdote, y del linaje de Leví se les otorgó el privilegio del sacerdocio. Nadie podía ser sacerdote si no era de la tribu de Leví. Ellos no tendrían propiedad, pero ellos iban a disfrutar de las ofrendas a Dios, así como vimos ahorita en Levítico, había una porción para ellos. Y Dios les dice a través de este hombre, ¿por qué menospreciaste el privilegio que tienes? Dios te escogió a ti. Yo te saqué, dice, cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, y te escogí por mi sacerdote entre todas las tribus, y te di el privilegio de servirme, de quemar incienso, de llevar tu vestimenta, y de que de la casa, de las ofrendas de los hijos de Israel, tú tomaras para ti. Y mira el reproche que le hace en el versículo 29. ¿Por qué has hollado? Literalmente es porque has pateado mis ofrendas. Entonces dice, ¿por qué estás permitiendo eso? ¿Por qué estás honrando más a tus hijos que a mí? ¿Por qué les permites tomar lo que no les corresponde? ¿Y por qué les dejas tomar lo mejor antes de dármelo a mí? Ahora, yo decía que Samuel, como anciano que era, no podía evitar que sus hijos pecaran. ¿Estás de acuerdo? Si él era un anciano y sus hijos eran mayores, él no podía evitar que cometieran actos inmorales como hombres, pero sí como sacerdotes. Él podía haberlos arrancado del sacerdocio desde hace mucho tiempo, y él no lo había hecho. Y por eso Dios va con este hombre, anciano ya, y le dice, ¿tú has permitido que pateen mis ofrendas? ¿Tú estás honrando a tus hijos antes que honrarme a mí? Y les estás dejando que tomen lo que era para mí, y ellos se engorden con lo que era para mí. Y por eso es que tus hijos van a morir. De hecho, les dice allí en el versículo 31, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y sucede más adelante, lo vamos a ver. Pero ¿cuál es el punto aquí? ¿Y dónde tú y yo tenemos que ver esto? El reclamo le dice, tú podías parar a tus hijos de deshonrarme públicamente, y no lo hiciste. Él no podía, él como hombre, Elí, no podía evitar que sus hijos pecaran como hombres.
pero él como sacerdote podía haberlos cortados para que no humillaran al Señor mientras los servían en el templo. Y sabes, a veces, yo no sé si te ha pasado a ti, pero a mí sí me ha pasado. Puede ser que por ser buena onda vistamos la cobardía como amor y no querramos confrontar el pecado. ¿Sí me explico? A veces decimos, no, es que se va a ver muy, muy mal que yo le diga, pues mejor nos hacemos de la vista gorda y dejamos que pase. Pero lo que dice aquí, el Señor le reclama, le dice, tú no hiciste nada para detenerlos. Y aplica no solamente para la familia, hermanos. A veces con nuestros hijos tenemos que ver eso. No podemos dejarlos hacer lo que sea para tener su amistad o su favor, porque vamos a rendir cuentas de eso. Y lo que dice el Señor es, ¿por qué lo honraste a Él? ¿Por qué honraste a tus muchachos más que a mí? ¿Por qué consentiste a tus hijos a pesar de que me ofendían a mí? Y los hijos tienen que aprender esto, porque cuando tú como padre hablas a tus hijos, tienes que hablarle no de tus razones, sino de lo que Dios habla. Y cuando tú y yo corregimos a nuestros hijos, tenemos que hacer con esta idea en mente, que ellos honren a Dios, no que se porten bien, no que te hagan ver como un buen padre. No, lo que tú y yo tenemos que buscar es que ellos honren a Dios. Es que tú y yo podamos estorbarles hasta donde se pueda. Otra vez, tú y yo, una vez que crecen, no podemos evitar que ellos pequen, pero tú y yo podemos estorbarles mientras están en casa. Esa es nuestra responsabilidad. No dejes a tu hijo que crezca haciendo lo que él le da la gana. No dejes que tu hijo crezca porque te parece cruel o te van a ver mal. Tu responsabilidad y la mía es honrar a Dios antes que a nuestros hijos. ¿Sí queda claro? Y Dios, a través de este hombre, muestra misericordia nuevamente. ¿Y por qué? ¿Por qué digo que es misericordia? Porque en medio de este desastre que parece no tener solución, Dios interviene. De la nada aparece este hombre que no sabemos quién es, habla la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que está mostrando Dios aquí? Él sigue cuidando a su pueblo. Él está cuidando al pueblo de Dios. Y por eso da este mensaje y denuncia el pecado y lo expone. ¿Para qué? Para que aquellos que amenazan al pueblo de Dios sepan que Dios sigue teniendo cuidado de él. Y entonces le dice a Elí, ¿sabes qué? Tu brazo va a ser cortado, es decir, ya no vas a tener participación. Es más, van a morir tus descendientes, los hombres van a morir siendo en edad viril, siendo hombres. Y la prueba va a ser que tus 2 hijos van a morir el mismo día. ¿Y sabes qué? Y esto es algo que vamos a ver a lo largo del libro también, en 1 Samuel. Dice el versículo 35, y yo, si lo puedes poner el 35 en la NTV, 2:35, dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días, dice. Y sabes, esto, levantaré un sacerdote fiel quien me servirá y hará lo que yo deseo. ¿Se acuerdan en la semana pasada, el miércoles, cuando vimos a Saúl en el capítulo 9, aquí mismo en 1 Samuel? Samuel va con Saúl, llora amargamente Samuel porque Saúl es desobediente, porque Saúl, a pesar de que Dios le mostró gracia, él también no tomó la responsabilidad y desobedeció a Dios. Y cuando llega Samuel en el capítulo 9, le dice, tengo un mensaje para ti, el Señor me habló. Dice, dime cuál es el mensaje. Y él le dice, ¿sabes qué? Aunque tú eras chiquito a tus propios ojos, yo te puse por rey, pero ¿sabes qué? Voy a buscar ahora un rey conforme a mi corazón. Alguien conforme a mi corazón. Y es lo que Dios busca. Dios sigue buscando personas que hagan lo que Él desea. Personas que verdaderamente estén dispuestos a obedecer y a seguirle y a servirle.
y no tomen ventaja de las bendiciones y no se olviden de quién es el que los rescata, de quién es el que te da todo lo que tú y yo tenemos. Dios interviene. Tú vas a ver la historia más adelante. Ya no hay sacerdotes de la familia de Elí. De hecho, Sadoc viene de otra descendencia y es levantado por el rey Salomón en lugar de los sacerdotes que había. Y a final de cuentas, sabemos que Dios levantó un sacerdote de una línea nueva, ya no conforme a Leví, sino según Melquisedec. Ese sacerdote es Jesús, que también fue el rey en lugar de David. Todo esto que vamos a ver aquí en Samuel solamente son figuras, todos apuntan al único y fiel sacerdote, profeta y rey, a Jesús el Salvador. Amén. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella vemos tu misericordia y tu gracia, porque a través de ella podemos ver esperanza, aun cuando parece que no la hay. Señor, podemos confiar y saber que tú trabajas siempre y que lo haces, Señor, a veces de manera silenciosa, tras bambalinas, en medio de la oscuridad y el caos aparente. Que podamos, en medio, Señor, de la oscuridad y del caos, nosotros mantener un corazón obediente. Señor, no somos perfectos, pero anhelamos honrarte a ti. Llévanos a crecer, así como Samuel crecía, llévanos a crecer, Señor, delante de ti. Danos más hambre de ti, Señor, que podamos caminar buscando cada día conocerte más, tener una relación más profunda, más íntima, más genuina, Señor. Que seamos moldeados, transformados por tu palabra, por tu Espíritu Santo, y que podamos honrarte, sea como padres, sea como hijos, sea como siervos. Que podamos honrarte en todas las cosas, que tu nombre sea glorificado y que tú, Señor, lleves toda gloria, toda honra, todo honor, porque eres tú el que hace la obra a final de cuentas. Señor, bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo y que como iglesia, Señor, podamos honrarte también en todo tiempo. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Me pasé por 2 minutos, perdón David, ese se me fue, pero pasen al discipulado. Nos vemos miércoles 7:30, no se les olvide oración.